En julio de 1947, algo cayó en el cielo sobre un pequeño rancho en Roswell, Nuevo México. El ejército llegó rápidamente, acordonó el área y en cuestión de horas anunció al mundo que había recuperado un platillo volador. Pero tan repentinamente como apareció esa noticia, fue reemplazada por otra. No había nave, no había extraterrestres, solo un globo meteorológico. Lo que siguió ese día fue una cadena de contradicciones, documentos clasificados y testimonios que han alimentado por más de 70 años la sospecha de que en Roswell no cayó algo humano, sino algo de otro mundo. Roswell es mucho más de una anécdota de ovnis. Es el origen del fenómeno moderno de los extraterrestres. Antes de 1947 apenas se hablaban de platillos voladores. Y después de Roswell, el mundo entero no dejó de mirar el cielo con fascinación. Y lo más curioso es que entre más buscas tener respuestas, es más evidente que aquí ocurrió algo para mantener el silencio. Y que algunos testigos vieron algo que no estaban listos para entender. Hoy te voy a contar qué pasó realmente en Roswell y por qué incluso décadas después el caso sigue sin cerrarse. Para entenderlo, tenemos que retroceder a un mundo en plena Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la supremacía tecnológica y cualquier descubrimiento aéreo podría significar la diferencia entre la vida y la destrucción. La historia oficial dice que el granjero llamado Mac Brazel encontró restos extraños en su rancho, fragmentos metálicos, tiras de un material desconocido y varillas que no se quemaban ni se rompían. El sheriff local avisó a la base aérea de Roswell y pronto llegaron militares a recoger todo. Esa misma tarde, la base emitió un comunicado histórico. Las fuerzas aéreas han recuperado un platillo volador. La noticia corrió por el mundo, pero al día siguiente la versión cambió. No es un ovni, es solo un globo meteorológico. El problema es que los testigos nunca olvidaron lo que vieron, y algunos hablarían años después con detalles inquietantes. Después del extraño hallazgo en el rancho de Mac Brazel, los días siguientes fueron una coreografía extraña. Militares entrando y saliendo, vehículos de carga retirando cajas cubiertas y vecinos que aseguraban haber visto camiones transportando algo grande, envuelto y fuertemente custodiado. Los medios en aquel momento estaban tan sorprendidos como el resto del país, y aunque el ejército intentó suavizar la historia con un globo meteorológico, los periodistas que habían leído el primer comunicado sabían que no encajaba algo. Mac Brazel, el granjero, inicialmente habló abiertamente sobre los materiales. Describió fragmentos que no parecían de este mundo, tan ligeros como el papel, pero imposibles de cortar o quemar. Sin embargo, después de pasar un tiempo en manos de los militares, su tono cambió. Se negó a dar más entrevistas y según amigos cercanos parecía nervioso, como si hubiera recibido una advertencia. Y aquí es donde Roswell se convierte en un enigma. ¿Por qué anunciar primero un platillo volador y luego retractarse? ¿Por qué confiscar todo y aislar a los testigos? Algunos dicen que el gobierno quiso evitar un pánico masivo y otros que lo encontrado no podía describirse con la tecnología de 1947 y que tenían que ocultarlo a toda costa. Décadas después, exmilitares y técnicos que estuvieron en la base hablaron, ya retirados, con periodistas e investigadores. Sus relatos coincidían en algo: los restos recuperados no se parecían a nada terrestre, y no todo lo que se recogió eran restos metálicos. Glenn Dennis, un joven empleado de la funeraria local, contó que recibió llamadas de la base preguntando cómo manipular cuerpos pequeños para embalsamarlos y qué químicos podrían usarse para naturalizar el olor. Poco después, afirmó haber visto una enfermera que le describió cuerpos de piel grisácea, cabezas grandes y ojos negros, en una sala sellada dentro de la base. Estos testimonios fueron descartados oficialmente como invenciones, pero cuando se acumulan docenas de versiones similares, la línea entre el mito y la realidad se vuelve peligrosa de ignorar. Lo más interesante es que pese a la negación oficial, el propio gobierno de los Estados Unidos desclasificó documentos décadas después. Admitió que parte del material recolectado en Roswell pertenecía a algo secreto, pero jamás se habló de algunos cuerpos. Y mientras más investigas, algo queda claro: en Roswell no solo se habló de algo que cayó del cielo, sino de cómo se construye un secreto a escala nacional. Roswell no terminó en 1947. De hecho, ahí es cuando comenzó la verdadera historia. Con el paso de las décadas aparecieron tres grandes teorías que intentaban explicar qué pasó, aunque ninguna fue capaz de cerrar el caso por completo. La primera, la versión oficial inicial: un simple globo meteorológico del proyecto Mogul, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. La explicación fue respaldada por documentos desclasificados, pero nunca se mostró al público un globo con materiales iguales a los descritos por los testigos. La segunda teoría, mucho más inquietante, que lo que cayó era una nave de origen extraterrestre,
y que el gobierno recuperó tecnología no humana. Aquí entran en juego los supuestos cuerpos, almacenados en instalaciones militares y estudiados en secreto. La tercera es la más extraña de todas, que todo fue un experimento militar con propósitos desconocidos, posiblemente usando humanos modificados para simular alienígenas, como parte de operaciones de engaño. Esta idea mezcla verdades a medias con el aire de misterio que siempre rodeó el caso. Y es que Roswell no es un simple lugar, es un símbolo. Después de aquel 8 de julio de 1947, la palabra platillo volador se grabó en la cultura popular. El cine, series, cómics, todos tomaron inspiración de ese momento. La imagen del alien gris, cabeza grande y ojos negros, tan icónica hoy, nació precisamente en los relatos hablados en Roswell. Incluso hoy, más de 75 años después, Roswell sigue atrayendo a miles de turistas y a investigadores que buscan pruebas. La ciudad vive y respira ovnis, tiendas temáticas, museos, festivales dedicados al incidente, pero también es un recordatorio incómodo. Si el gobierno pudo ocultar o manipular un evento así en 1947, ¿cuántas otras historias desconocemos? Tal vez lo más inquietante no es lo que cayó, sino justamente lo que ocurrió después. El silencio, la confusión, las versiones que cambian, todo eso crea un patrón, y ese patrón lo hemos visto repetirse en otros casos. Desde el Área 51 hasta avistamientos recientes confirmados por el Pentágono, Roswell se convirtió en la semilla del fenómeno global. Fue el punto de partida para que millones de personas en todo el mundo comenzaran a mirar el cielo con una pregunta. Y aunque tal vez nunca sepamos la verdad, una cosa es segura. Aquel día en Nuevo México, algo cayó del cielo, y lo que pasó después cambió para siempre la forma en que entendemos al universo. Lo interesante de Roswell no es solo si hubo o no extraterrestres. Lo realmente perturbador es que si un día la humanidad entra en contacto con extraterrestres, ¿seremos los primeros en saberlo o los últimos? Si algo tan extraordinario puede manipularse hasta volverse un simple globo, entonces no es extraño pensar que la historia real podría estar escondida, esperando que alguien la descubra. Los archivos pueden estar clasificados, los testigos pueden haber muerto, las pruebas enterradas en búnker o destruidas, pero hay algo que no se puede enterrar: la curiosidad humana. Y mientras existan personas dispuestas a hacer preguntas, Roswell seguirá vivo, no como una historia del pasado, sino como un recordatorio de que la verdad, sea cual sea, está ahí afuera. La historia que escuchaste hoy no es un final, es simplemente el punto de partida. Tal vez la respuesta está escondida, esperando que alguien como tú o como yo esté dispuesto a buscarla. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda a Roswell y pregúntate, si mañana algo cayera frente a ti, ¿te atreverías a contar lo que viste? Y bueno amigos, ha sido todo el video, espero les haya gustado. No olviden darle like, comentar, suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo video. Todo, hermano Green.